Hoy ya un año de que un pelotón de hijos de puta asesinaron a 4 niños de las Malvinas en el sur de Guayaquil. La desaparición forzosa y el asesinato de 4 menores de edad, 3 adolescentes y un niño en las Malvinas en el sur de Guayaquil, hoy cumple un año. Brevemente vamos a repasar los hechos. El 8 de diciembre de 2024, los 4 menores: Ismael Arroyo Bustos, de 15 años de edad; Josué Arroyo Bustos, de 14 años de edad; Nehemías Arboleda Portocarrero, de 15 años de edad; y Steven Medina Lajones, de 11 años de edad. Son detenidos por personal militar cerca del Mall del Sur tras haber jugado fútbol. Los militares los detuvieron bajo la acusación, luego desmentida por la Fiscalía, de robo. La desaparición forzada. Los menores fueron subidos a vehículos de las Fuerzas Armadas y no fueron entregados a autoridades pertinentes, policiales ni judiciales, sino que fueron trasladados a una zona rural alejada, Taura. Uno de ellos logró hacer una llamada de auxilio a su padre reportando que habían sido golpeados y abandonados en la zona de Taura. 24 de diciembre de 2024. Se encuentran 4 cuerpos calcinados y con rastros de tortura en un manglar cerca de la base militar aérea de Los Tauras, a 37 kilómetros de Guayaquil. 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía General del Estado confirma mediante pruebas de ADN que los cuerpos corresponden a los menores de edad. La Fiscalía formuló cargos contra 16 militares, luego 17, incluyendo un oficial de alto rango, por el delito de desaparición forzada. Esto condujo a una solicitud de juicio político en contra del ministro de Defensa en febrero de 2025 por presunto encubrimiento y falla en el control de las Fuerzas Armadas. Este caso es un error y un horror de proporciones monumentales para el Ecuador y para el gobierno de Daniel Noboa. Comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales también, y se analice la situación. Esto de acá no podemos caer en las provocaciones en este momento de la oposición, que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado. ¿Qué tipo de formación estamos dando a los miembros de la fuerza pública? ¿Cómo calificar a estos miserables? Porque no hay otro nombre, a estos miserables que hace un año precisamente cometieron, ahora ya se puede hablar porque ya hay incluso testimonios de este crimen, ¿sí?, de desaparición forzada, por lo menos de Ismael, Josué, de Elías, Steven. ¿Sí? ¿Cómo les llamamos a esos integrantes de la fuerza pública? Militares con uniforme que desacreditan la labor de las Fuerzas Armadas. Lo que se ha hecho, este delito de desaparición forzada, de acuerdo a lo que dice el Estatuto de Roma en el artículo 7, es un delito de lesa humanidad, porque fue cometido por agentes del Estado. No nos digan que no, que los militares no estaban patrullando, que iban a cumplir otra misión. No, fueron militares ecuatorianos con el uniforme de militares los que cometieron ese acto cobarde y vil de desaparecer a niños, de torturarlos, lo cual también está en contra de la Convención contra la Tortura que tiene firmado el Ecuador. Artículo 1 define lo que es la tortura. La principal promesa de campaña de Noboa era la seguridad y la militarización, lo cual fue el acuerdo que se firmó tras su primera consulta popular. Este caso demostró que la militarización sin controles estrictos puede llevar a abusos de poder y violaciones de derechos humanos por parte de los mismos agentes del Estado que deben proteger a la población. Y así la solución es ahora parte del problema. Las organizaciones de derechos humanos y el movimiento afronacional ecuatoriano, MANE, señalaron que el caso reflejaba un patrón de discriminación y abuso de autoridad contra jóvenes afrodescendientes y de bajos recursos. Esto fracturó el apoyo social que el gobierno había ganado en sectores populares. El hecho de que las autoridades militares negaran su implicación
hasta que los videos de cámaras de seguridad los desmintieron, generó una crisis de confianza en la palabra oficial y en la capacidad de las Fuerzas Armadas para operar bajo el Estado de Derecho. La ONU Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Ecuador condenaron, no categóricamente, condenaron los hechos exigiendo justicia y reparación. Esto puso a Ecuador bajo el escrutinio internacional en materia de derechos humanos, justo cuando Daniel Noboa buscaba legitimar el conflicto armado interno. El caso de los 4 niños de las Malvinas fue un punto de inflexión. Desgastó dramáticamente el capital político ganado. El error no es solo la atrocidad cometida por los agentes, sino la falla del Estado por prevenirla, la opacidad inicial en la respuesta y el costo ético que recae directamente sobre la política de seguridad del Ejecutivo. Y aquí, en el país, ¿qué es lo primero que se hizo? El ministro Lofredo tuvo la cobardía de primero buscar desprestigiar a esos niños y decir que eran delincuentes, ¿sí? Y digamos, ese no es un argumento para nada, porque ni así, que ya se ha comprobado que era una falsedad, que fue una campaña mediática orquestada precisamente por el Estado para tratar de presentar esa imagen, ¿sí? Pero así hubiese sido ese el caso, no era el procedimiento, porque aquí en el Ecuador no están establecidas las ejecuciones extrajudiciales. Es un recordatorio de que la fuerza militar debe ir siempre acompañada de una fiscalización rigurosa y un respeto innegociable por los derechos fundamentales como la vida. Actualmente, diciembre de 2025, el juicio continúa. En algún momento los padres consideraron que esos cuerpos que les habían entregado posiblemente ni siquiera eran los de sus hijos. El caso fue denunciado por uno de los padres de los menores de edad y él, en su lucha, logró que los medios de comunicación hicieran caso a su llamado de auxilio para encontrar a sus hijos. Si no hubiera sido por la lucha de ese padre, pues seguramente las autoridades, el ministerio, el presidente jamás hubieran hablado del tema. La demanda de justicia y de seguridad sigue siendo un factor de inestabilidad política y social en Guayaquil, porque nos siguen faltando 4. Pero esto nos lleva a un caso del 2018, cuando un equipo de diario El Comercio fue asesinado también durante el gobierno de Lenín Moreno. Javier Ortega, periodista, Raúl Rivas, fotógrafo, y Efraín Segarra, conductor. Marzo de 2018, el equipo se encontraba realizando un reportaje sobre el aumento de la violencia y el narcotráfico en la frontera norte, un trabajo de investigación periodística, en la provincia de Esmeraldas, específicamente en Mataje. Fueron secuestrados por el grupo disidente de las FARC, conocido como el Frente Oliver Sinisterra, liderado por Walter Ariza Lavernaza, alias Huacho. El grupo de Huacho exigió un intercambio de rehenes por miembros de su organización detenidos en Ecuador y el cese de la ofensiva militar en la zona fronteriza. En abril de 2018, tras semanas de incertidumbre y la difusión de pruebas de vida, videos y fotos por parte de los secuestradores, el gobierno de Lenín Moreno confirmó con un gran dolor nacional que los 3 habían sido asesinados. Este evento se convirtió en una crisis de Estado, claramente, debido a graves errores estratégicos y de comunicación que repercutieron hasta la actualidad. Lenín Moreno fue criticado por su ambigüedad y opacidad inicial en el manejo de la crisis. Hubo una falta de comunicación clara con los familiares y la opinión pública y se percibió una parálisis en la toma de decisiones sobre si negociar o no, lo que creó un vacío de información llenado por los secuestradores. Demostró la falta de preparación del Estado para gestionar una crisis por un grupo criminal de alta capacidad transnacional, erosionando gravemente la confianza pública en el liderazgo de la presidencia y los ministerios de Defensa e Interior.
El fracaso de la soberanía fronteriza, que es la raíz del problema, la raíz de la investigación que llevó a estas 3 personas a ese sector y que terminaron asesinados. El secuestro ocurrió en una zona donde el Estado ecuatoriano había perdido el control territorial frente a los grupos disidentes de las FARC, que se estaban reestructurando como narcotraficantes tras el acuerdo de paz en Colombia. Este caso expuso la grave vulnerabilidad de la frontera norte, demostró que Ecuador no era solo un país de tránsito, sino que estaba siendo utilizado y controlado por el crimen organizado en sus territorios más remotos, una realidad que se ha exacerbado hasta hoy. A pesar de la posterior captura y muerte de Huacho en la frontera, el proceso judicial para identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, la cadena de mando, ha sido lento, incompleto y lleno de obstáculos burocráticos. La impunidad prolongada en un caso de esta magnitud envía un mensaje peligroso. El crimen organizado puede actuar con consecuencias mínimas en el sistema de justicia ecuatoriano. Esto contribuye directamente a la crisis de seguridad actual, pues envalentona a las organizaciones criminales y sus ecos resumen cada titular, cada día, la violencia que vemos hoy. Y como estos temas a mí sinceramente me lastiman, me conmueven, quiero recordar y quiero cerrar esto con 2 poemas, porque los poetas guayaquileños han sido parte de los narradores de las historias terribles de Guayaquil sobre el abuso del poder. Los poetas no solamente se han dedicado a hablar del amor y la belleza, sino que utilizaron la palabra como un arma en contra de las falencias de un Estado o de un Estado opresor. Y dentro de la poesía guayaquileña tenemos el realismo social y el realismo urbano, marcado por el contenido político. Y aquí, obviamente, les voy a recordar el libro 5 como un puño del grupo de Guayaquil, que fue una de las pocas cosas que hicieron de poesía. Y este poema es de Enrique Gil Gilbert. Se llama Crispín Cerezo y el Daule. Crispín Cerezo es el Daule, chápulo sangre caliente, vio morir sus 3 hermanos, vio fusilar a Infante sin arrugar las cejas. Crispín Cerezo en el Daule con su carne de tabaco, su pava bejuco en monte y su conciencia clara como el agua de un río, clara conciencia en el Daule junto al tabaco en la vega, junto al arroz en las abras, en las huertas de cacao. Infante llama a la lucha, rojo su pañuelo al cuello, rojo de libres el alma. Crispín Cerezo con su machete en la mano llama a los libres del Daule, como campana su voz, sus estriberas y el aire. Con sus machetes destrozan cepos de Huachapelí y con gritos abaten cepos de viejas cuentas, que tiemblen los gabonales, se levantan los conciertos, que viva Crispín Cerezo, que viva la libertad. ¿Nadie te vio morir? En el corazón del monte, el monte, mi corazón. ¿Quién te mató, Cerezo? ¿Quién te mandó a matar? Me lo cuenta el Daule cuando llega a mi ciudad, cuando llegan las naranjas y los cigarros fragantes, me lo cuenta. Santa Lucía que llega con 2000 hombres en huelga, la Rinconada, audaz, con su lucha y con su silencio, la Palestina de luto por la muerte de Crispín, me lo cuenta. Don Simón, al que trajeron con las manos en la espalda. Ese sí era ladrón, robó la paz de los dueños, el sueño de los gamonales. Todos te vimos morir, Crispín Cerezo del Daule. Todos te vimos morir en mi provincia, de todos.
pero por tu camino vamos de nuevo nosotros. A Infante lo fusilaron, murió de pies y sin rezos frente a tus ojos, Crispín. Pero por tu camino vamos de nuevo nosotros. Grandes ríos tiene mi provincia, cada río una historia con un hombre a la cabeza. Y este último poema, que pertenece al realismo urbano de la poesía guayaquileña, de Fernando Artieda Miranda. El Día de los Asesinos. Vienen ondeando sus banderas de muerte, sus monstruos de bondad y sus cilicios. Una banda de criminales va tocando un hondo silencio y es como si los huesos de los muertos cascabelearan en el fondo. Vengan a ver el desfile de los asesinos. Caminan su mortandad con el muñón en alto, augurando futuros sacrificios ya imposibles por los que arriesgaron su vida los asesinos. Miren sus estandartes hechos jirones de orgullo, las anchas charreteras sangrientas, los sables rotos y las herrumbradas cadenas. Se van los asesinos. Se van lanzando mierda sobre las flores, guiñando el ojo tuerto, pataleando. Es la hora de la muerte de los que mataban, de los que arrancaban las uñas de raíz, de los machacadores de testículos, de los que colgaban a las niñas de los pulgares, de los que ponían corriente eléctrica en el cuerpo, de los que violaron a las madres delante de sus hijos, de los que mataron a los hijos delante de sus madres. Es la hora triste de los que arrancaban la lengua y sacaban los ojos con los dedos, con tenazas, con punzones también. De los que volaban las entrañas del hombre con dinamita introducida por el ano. Los que sacaban a la gente de sus casas por las noches arropados en mantas y allí nomás en media calle les metían un balazo en la cabeza. Los ajustadores de cuentas, los preguntadores oficiales, aquellos duros oficiales preguntones van desfilando. Saludan a la multitud con sus manos llenas de sangre, van fumando, riendo, palmeándose los hombros, arrastrando su hueco de destino con la fina dignidad de los malditos. Sin Dios ni ley, los que ya no tienen nada que perder, los que están solitos en el mundo, los que le torcieron el rabo a la chancha, los que patearon el balde, unidos hasta el fin, como buenos hijos de puta que son, van desfilando a nunca los asesinos. El caso Malvinas ingresó este lunes en la fase de alegatos finales, luego de que el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil declaró cerrada la etapa de pruebas la semana anterior. El proceso por la presunta desaparición forzada de 4 menores de edad instalada desde el pasado 5 de noviembre y que involucra a 17 militares quienes habrían participado en la detención de los menores de edad en el sur de la ciudad, cuyos cuerpos posteriormente fueron encontrados calcinados, entró ya en su recta final tras un mes de revisión de videos, peritajes y versiones de los mismos implicados. Quien abrió los alegatos fue el fiscal del caso, Cristian Fares, de la Unidad de Uso Legítimo de la Fuerza número 1 en Guayaquil, quien repitió que sus acusaciones se centran exclusivamente en la desaparición de los 4 niños por una patrulla militar integrada por 16 de los 17 procesados, tal forma que descartó que se imputen delitos relacionados con la muerte de las víctimas, dado que según las autopsias el lugar donde presuntamente se lesionó a los 4 menores no coincide donde fueron ejecutados. Es así que el titular de la acusación en torno a las pruebas solicitó al tribunal una pena de 34 años y 8 meses de prisión para gran parte de los procesados. En este caso, uno de ellos es el suboficial Wilson Alfredo C., a quien la fiscalía lo acusa como autor directo del delito. Así también se encuentra imputado el sargento Wilmer López como presunto autor directo por participar activamente del ilícito por cerca de 2 horas y no haber impedido los hechos. Además, el fiscal solicitó la cancelación de una multa de 800 salarios básicos, es decir, cerca de $400,000, y el pago de una multa de $10,000 como reparación simbólica a las familias de las víctimas. Esta diligencia coincide con el aniversario de la desaparición de los menores y hasta el cierre de este reportaje la audiencia continuaba. Asterix de Teleamazonas.